Cuando la Venus está en Libra, está en su domicilio, ¿ya? Y vamos a entender entonces que la Venus tiene dos domicilios. Bueno, entendamos un poco la Venus de Tauro. La Venus de Tauro es una Venus que está muy fuerte todo este tema del gusto, del placer, de la atracción. Una Venus en Tauro, una persona que tiene un atractivo muy fuerte. Independientemente, ya no salimos aquí del plano físico, tiene que ver con cómo se involucra a la persona con la materia. Evidentemente puede ser una persona muy atractiva de lo físico, pero lo que quiero decir es que no solamente puede ser esa la arena. El tema del desarrollo de las lucas, por ejemplo, es muy fuerte en una persona con Venus en Tauro. El desarrollo del placer, la sexualidad, esto del imán que tiene la Venus justamente a desarrollar, bueno, es algo que la Venus en Tauro está en su máxima expresión. Y en la Venus en Libra sucede un poco lo mismo, pero afrontado al marco de las relaciones. Acá esta Venus se pasó al aire y se fue a lo social, se fue al encuentro con el otro, el desarrollo de la pareja, el desarrollo de la belleza, el desarrollo de la diplomacia, la empatía, esto de estas personas que caen bien a simple vista, el encanto solamente con la sonrisa, esto de el poder brillar desde mi parte, mi cualidad más femenina de relaciones, personas con la Venus en Libra muy implicadas en las relaciones públicas, con mucha fuerza desde este ángulo. Entonces encontramos dos fuentes de máxima expresión de la energía venusina, tanto en Tauro como en Libra. Y entonces establecemos este espejo que una es muy material, muy concreta, la de Tauro, y la otra es más relacional, está más implicada en el plano de la mente, al estar ubicada en un signo de aire. Si pasamos a la Venus en Escorpio, aquí la cosa, siempre creo que es importante establecer que hay un salto cuántico energéticamente entre Libra y Escorpio. ¿Qué quiero decir con esto? La Venus en Libra está orientada a las relaciones, ¿cierto? Pero está todavía en una fase muy superficial. Está todavía muy en el plano del encanto, del agradar, de la empatía, del gusto. Pero cuando la Venus entró a Escorpio, entró en un pozo arquetípico donde por un lado, en primer lugar, tiene que limpiar mucho material psíquico, tiene que encontrarse con la profundidad al nivel emocional, ya no con la superficie que encontramos en Libra, sino que acá entra a este pozo donde se va a encontrar con todo lo que había querido ser excluido en algún momento del sistema, pero también se va a encontrar con una fuerte potencia, se va a encontrar con intensidad, se va a encontrar con un desarrollo de la sexualidad a un nivel altísimo. Creo que es la Venus más sexual de todas, sin duda alguna. O sea, siente un tremendo atractivo hacia todo lo tabú. Por cierto, y es muy bueno el enganche que propones, porque hacia allá creo que vamos. O sea, definir una Venus en Escorpio es una persona que gusta de lo que no es muy publicable, de lo que a lo mejor no es del todo aceptado por la sociedad y la cultura, o generalmente por el desarrollar relaciones o gustos con lo intenso, con lo que me hace vibrar a un máximo nivel energético. Estamos hablando entonces de una potencia de lo sexual y del encuentro con el gusto que me activa a niveles plutónicos, para decirlo de manera sintética, para quienes conozcan un poco más de astrología. Yo he escuchado harto que la gente se siente un poquito incómoda con su Venus en Escorpio. Sí, porque molesta tanta energía, molesta todo este caudal que traigo y que justamente muchas veces podría chocar con los cánones sociales, con los márgenes que establece la sociedad y la cultura. No es fácil vivir una Venus en Escorpio, pero evidentemente la cantidad de placer está garantizada. O sea, es una Venus que tiene la posibilidad de disfrutar con una alta intensidad. En oposición a Tauro, esta Venus entonces ya no, con lo mismo, no opera solamente en el plano de la materia, sino que tiene este propósito de fundirse psíquicamente con un otro, de encontrarse psíquicamente y remover espacio psíquico en mí y en el otro. Y ese, obviamente, el terreno de la sexualidad es el terreno por excelencia donde esto se da con naturalidad. Y sí, como yendo a otra esfera, como Venus tiene que ver con nuestros gustos, predilecciones, podría ser una persona que gustara de las novelas policiales, de lo detectivesco, claro. Si hay todo lo que tiene que ver con la investigación, los secretos, la muerte. Exacto.
exacto. Es como que hay un gusto por lo terrible, como que hay un gusto por el tabú, como bien decía Alejandro. El mundo de los espías. Exacto, un gusto por lo esotérico. Es una Venus bien bruja, bien psíquica, que se conecta entonces con lo terrible, con lo profundo, que goza con eso. Oh. Bueno. Vamos a la Venus en Sagitario. Esta es una Venus bastante más expansiva, es una Venus más libre, es una Venus a la que le gusta viajar probablemente, es una Venus, visto desde el plano de las relaciones, a quien le gusta, a quien le transmita sentido, quien la conecte con una experiencia más vasta. Es una Venus bastante optimista. ¿Cuál sería el trabajo de una Venus con Sagitario? Evidentemente los límites, excederse, pasarse de la raya. Al estar en un espacio tan subjetivo como el sagitariano, de alguna manera puede perder mucha objetividad y eso puede hacer que se descarrile esto de encontrarse con niveles muy altos de la experiencia, de la expansión, del optimismo, de la cantidad incluso. Creo que es el gran proceso de una Venus en Sagitario. Pero justamente viene a estimularse mucho desde el punto de vista de las creencias, desde la espiritualidad, el desarrollo de los viajes, como anteriormente lo dije, el desarrollo del estudio, pero no del estudio que tiene que ver con una pizarra, con un libro, con un cuaderno, es el estudio desde la perspectiva de ¿Como Indiana Jones? Claro, claro, está muy estimulado entonces todo el punto de vista de lo que me mueve internamente, de lo que me hace sentido, todo concepto, todo que ver con Sagitario. Es el amor por las culturas extranjeras. Por cierto. Es el amor por las extranjeras y los extranjeros. Sí, o sea, la literatura yo creo que dice también mucho eso. Una conexión de Venus en Sagitario, probablemente también el amor se puede vivir en el extranjero o con una persona entonces que me traiga este bagaje, esta impronta para yo poder incorporar esto que está afuera. Recordemos este principio de atracción que establece Venus de tomar algo de la realidad e interiorizarlo para mi propia vivencia, para mi propio placer, para mi propio gusto. Venus en Capricornio, bastante diferente a la Venus en Sagitario. Aquí también se establece un tipo de salto a nivel de la experiencia. Pasó a la Tierra, sí, pero ya no es la Tierra de Tauro. Es más parecida, entre comillas, a la Tierra de Virgo, pero con un proceso un poquito más rígido. Siento que la Venus en Capricornio tiene esto de gustar por cosas como el estatus. Por gustar de experiencias ligadas a la concreción. Es una Venus muy, a lo mejor ejecutiva, es una persona que viene a gustar de desarrollar una imagen en el mundo, pero visto desde el punto de vista de las relaciones también le gusta probablemente, no sé, en el caso de una mujer, el hombre de terno y corbata. O sea, estamos hablando de el gusto por la estructura, el gusto por la formalidad, el gusto por el deber ser. Y desde ahí entonces el proceso venusino igual se dificulta. Porque ¿qué sucede? Es una Venus que no sabemos si se permite mucho. No es la Venus en Tauro, no es la Venus en Libra, no es incluso la Venus en Escorpio que, aunque no se lo quiera permitir por esa demanda de la sociedad y la cultura, hay ese pulso interno y la moviliza. Igual va a explorar de alguna manera su Venus en Escorpio, probablemente a lo mejor hasta con experiencias traumáticas, pero lo explora. La Venus en Capricornio podría no permitirse la exploración del mundo de lo sexual, del mundo de lo erótico, o podría permitírselo hasta un cierto punto. Entonces ahí también existe un trabajo importante a desarrollar, yo creo, con una Venus en Capricornio. ¿No usa mucho maquillaje? Podría ser, pero eso también tendría que verse dentro de toda la estructura de la carta. Pero claro, tiene esto como bien dice Alejandro, de la sobriedad. De amor a la economía. Podría ser también, ¿cierto? O sea, de encontrarse con la experiencia limitada de lo que ofrece Capricornio, y también entonces o gusto de personas de ese estilo, o yo me establezco femeninamente, mi mal lo desarrollo desde ahí. ¿Cómo seduce una Venus en Capricornio? Probablemente desde su estatus social, desde sus logros, desde su capacidad de realización, de implicarse en el mundo y en el plano de la materia. ¿Sería como tan independiente o más incluso que la Venus en Virgo? Yo creo que no, es una apreciación personal. Perfectamente podría alguien opinar lo contrario y le daría la razón. Pero sí hay un componente importante, yo creo también de eso, de poder desarrollar una independencia. Signo de tierra orientado a la concretitud, sí, te la doy. Sí, porque si asumimos que Venus es un planeta abundante, es la diosa, nos conecta con los colores, con la forma, con los sabores, con el placer, con los sibaritas de la vida. Capricornio restringe bastante el permiso hacia gozar. Exacto, esto que mencionaba del deber ser. ¿Es más funcional? Sí, por cierto, tiene que tener una forma la Venus en Capricornio, no así como la Venus en Acuario.
que justamente la invitación de Acuario arquetípicamente se la nos forma. Claro. Ahí entonces la Venus en Acuario nos lleva a otro espacio, nos lleva al desarrollo de lo diferente, al gusto por lo diferente, al gusto por la vanguardia. Probablemente una Venus en Acuario tenga gustos que no son muy comunes, que no son muy incluso populares. Es una Venus que busca diferenciarse, que busca establecer un espacio único desde donde poder encontrarse con la experiencia venusina. No me gusta lo convencional con la Venus en Acuario. ¿Es más extravertida? Podría serlo, porque de alguna manera tiene que desarrollar acuarianamente un pulso que me identifique personalmente, y desde ahí también evidentemente poder desarrollarse en grupo, poder desarrollarse en equipos, poder gustar de la experiencia de lo grupal, de lo colectivo, de las causas sociales. Creo que también es un componente importante el gusto de implicarse en esas situaciones, pero si lo establecemos también desde la perspectiva más de las relaciones, que me gusta una persona que me estimule mentalmente, probablemente una persona inteligente, probablemente una persona con quien vengo a compartir muchas ideas y que me viene a revolucionar desde ese punto de vista. Otro punto importante para entenderlo arquetípicamente creo que es desarrollar esta idea de Acuario como la inestabilidad, como una energía que no es continua como la de Capricornio, sino que necesita vivir ciertos frenos en la experiencia, porque los destellos de energía son muy grandes. Esto entonces de la inconstancia. Una Venus en Acuario también podría ser una Venus que se prende y que se apaga, que tiene momentos justamente donde puedo estar muy implicado en lo venusino y momentos donde esto no está sucediendo. Cristiana un poco fría también. Podría ser distante, sí. No muy erótica, no muy pasional. Exacto. Como que lo piensa mucho, como que, pucha, ya amo a extraterrestre, el mundo del espacio, las estrellas, pero como que conecta poco para acá para abajo, no con el mundo terrestre, humano. Acuario como signo de aire y como el más alejado quizás del plano del mundo, ya cuando pasamos a Acuario pasamos a la galaxia, ¿cierto? Como tú bien lo relatas. Entonces, ¿qué carece Acuario? ¿Cuál es la cárcel del signo de Acuario? El agua, no poder estar adentro de las cosas, no poder inmiscuirse en un proceso de entrega. La Venus en Acuario entonces puede tener esta dificultad de ver las cosas muy en perspectiva, de mantener mucha distancia y de justamente no fundirse escorpiónicamente o no encontrarse sensualmente como lo que significa el espacio de Tauro, sino que están en cuadratura a Acuario, para que se entienda mejor. Creo que explican con claridad todo esto. Y la Venus en Piscis. Todo arquetipo en Piscis, yo creo que una gran idea que primariamente nos entrega es la contradicción. Una Venus en Piscis puede ser una Venus que perfectamente te diga, no sé qué es lo que me gusta. Eso puede suceder y lo he visto mucho en la experiencia astrológica de personas con Venus en Piscis que les gusta un estilo de experiencias, un estilo de personas, pero que al rato después les gusta otro estilo de experiencias y otro estilo de personas. ¿Y por qué esto? Porque el arquetipo pisciano nos implica vivir la totalidad de las experiencias. Piscis supone la no exclusión de nada. Entonces, es como que va a probar una cosa de cada cosa. Exacto, como que necesita entonces esta variabilidad, signo mutable. Siempre creo que es bueno también para acceder a mejor interpretación, encontrarse con estos de los elementos y de las modalidades de los signos. Nos dan pistas bastante claras para poder desarrollar nosotros mismos una interpretación. Entonces, la Venus en Piscis, sí, viene a gustar de la sensibilidad, viene a gustar de... Creo que el mundo artístico es muy, muy fuerte, tan así como una Venus en Tauro, en una Venus en Piscis. Y aquí viene entonces desde una sensibilidad que aflora. Una persona con Venus en Piscis, yo siempre le recomendaré que estimule su creatividad y su parte artística. Hay un talento acá. Hay algo a no desaprovechar y que proviene de una base que ni siquiera es tan personal. Es como que esta persona tiene un talento para canalizar desde el punto de vista artístico. Ya aquí nos encontramos con esta faceta a lo mejor de Venus un poco más masculina, no lo digo por Piscis, sino que a desarrollar algo venusino, exportar esta Venus hacia afuera, mostrarnos al colectivo el arquetipo venusino.
por algo está exaltada en Piscis. Está en su mejor lugar. Exacto. La exaltación le propone al planeta vivirse en un 300%. Estamos hablando de que es una Venus entonces que va a estar muy potenciada, que va a tener mucho territorio para poder desarrollarse. Entonces la persona con Venus en Piscis tiene mucho que explotar desde ahí y evidentemente esta experiencia que no es azarosa, decir que viene a gustar de mucho, justamente es para que se nutra de un espacio tan amplio que estimule su creatividad de una manera mucho más profunda, mucho más sensible y mucho más contenedora.